Marianela, buenas tardes, ¿cómo está usted? Modesto Muñoz lo saluda desde Buenos Aires, Argentina, Radio Cadena 94.5, rojo, amarillo y verde. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marianela? Rojo, amarillo y verde, Radio Cadena. Saludos desde Cochabamba, el corazón de Bolivia, hasta Argentina. Compatriotas y argentinos, fuerte el abrazo. Hoy el narcotráfico, el COT, el crimen organizado transnacional, Hezbollah, los iraníes han tomado el poder en Bolivia. Es el crimen organizado el que está gobernando, el que maneja la asamblea, el que maneja el órgano electoral, el que maneja, por supuesto, la justicia, y obviamente ir en esas condiciones a un proceso electoral para las elecciones judiciales, ir a un censo, ir a unas elecciones presidenciales es una broma de mal gusto. Todos los candidatos que han aparecido como presidenciables están siendo financiados con toda seguridad por el narcotráfico para validar una elección fraudulenta, donde hay 1,5 millones de fantasmas en el padrón, donde el censo es totalmente oscuro para seguir escondiendo y para seguir manipulando la distribución de escaños, la distribución de recursos, la presencia del masismo ficticia en ciertos lugares. Acuérdese que para el censo incluso han enviado carnets de identidad a las poblaciones, la gente que no podía viajar, ha enviado sus carnets de identidad para hacerse censar en diferentes poblaciones. Y bueno, todo ha sido una trampa escandalosa, como va a ser una trampa escandalosa el tema de las elecciones judiciales, donde nuevamente se están postulando todos, pero todos aquellos que son parte del esquema. Ahí lo tiene Esteban Miranda, sí, la cabeza del loteamiento en Cochabamba, en Santa Cruz, con su consorcio, que es Rufo Vázquez, que también es otro magistrado del Tribunal Agroambiental, la gente del INRA. Todos estos avasallamientos que han habido en Bolivia, obviamente los quieren blanquear, los quieren ilegalizar. Ellos han mandado interculturales, han mandado campesinos para que pongan el pecho a las balas. Por 50 bolivianos avasallaban tierras, 50 bolivianos diarios que les pagaba el narcoestado, y por supuesto las tierras no eran para ellos, era para Romero, era para García Linera, era para el actual ministro de Defensa, Novillo, para su primo, que esos son los grandes terratenientes. La suegra la ex suegra de Evo Morales es otra terrateniente, y ahí tiene una cantidad de gente de la cúpula masista que se ha enriquecido, que se ha apropiado de tierras en todo el país. Han hecho el cambio de uso de suelos, de tierras agrícolas, de tierras que son rurales, las han convertido en tierras urbanas para aprobar una serie de temas, y ahora resulta que el gobierno está proponiendo la ley Guaidawasi. Ya han contratado incluso la digitalización de todo esto. El presidente de Bolivia, el hombre más corrupto que le debe cuentas a los bolivianos, que es cómplice total de Evo Morales en el raterío que ha habido en el Banco de la Unión con su esposa, ha habido un desfalco. ¿Estás hablando de Arce Catacora? De Arce Catacora. Es que imposible que se pelee con Evo Morales. Estamos hablando de todos los movimientos que ha generado en el Banco Central de Bolivia, en los gobiernos de Sánchez de Lozada, en el propio gobierno de Evo Morales, donde ha autorizado la salida a mi teleférico de más de 520 millones de dólares, de los carros Brinks que se han ido al aeropuerto para subir al avión de Evo Morales, de todos esos recursos que se han descubierto en Paraguay, y que por supuesto también han subido al avión de Evo Morales para trasladarlos. Entonces hablamos de una enorme cantidad de dinero, además de los números rojos de 18,000 millones de bolivianos, en el que todavía no ha explicado ni Evo Morales ni su ministro ni su exministro de Finanzas, sí, actual presidente de Bolivia. Entonces hay una cantidad de temas del Banco Fácil, donde han estado marxistas y grupos empresariales que coordinaban con el
narcorrégimen, lo mismo las alianzas que se han realizado con la élite chilena y algunos empresarios cruceños, más los representantes a la cabeza de Walker San Miguel, que ha sido ministro de Defensa de Evo Morales, ha sido ministro en la gestión de Sánchez de Lozada y ha sido el director de Carlos Sánchez Berzaín en el OIDAR boliviano, donde estaba su cuñado, su asistente abogado, en el directorio donde han desfalcado prácticamente esa empresa. El mismo abogado, más alguna gente de confianza, Carlos Sánchez Berzaín, es socio de Toyosa, la empresa que ha salvado de la quiebra Álvaro García Linera, vendiendo hasta lápices al Estado con sobreprecio. Han vendido asfalto, han vendido ambulancias, ¿cómo se llaman? O sea, esas ambulancias que las han reconfeccionado, sí, las han recompuesto. Todas con sobreprecio. Han vendido todo, adaptadas y con sobreprecio, pero han vendido de todo al Estado, con la empresa de Álvaro García Linera, a la que estaba sumado el directorio también Carlos Sánchez Berzaín, y lo propio porque está toda su gente. Y lo propio en el tema de equipos de Canal 7, le han vendido equipos a Canal 7 con sobreprecio, y temas de los que jamás ha hablado Arturo Murillo, jamás los ha denunciado porque ha recibido dinero para guardar silencio, para estar en acto de complicidad. Una de las casas de seguridad donde se guardaban dinero de las 5 casas que se que le robaron al Banco Central, ha sido entregada a Arturo Murillo, aunque Carlos Romero, para su protección. O sea, esos billetes, digamos, que lo iban a... ya estaban fuera de circulación, ¿no? Y que los debían incinerar. Claro. Y que hoy usted los ve todavía en circulación. Entonces, esos los han vuelto a meter a la circulación después de haberlos robado. Entonces, todos esos temas, obviamente, se han actuado en complicidad con Arturo Murillo. Usted tiene que saber, Modesto, y toda la audiencia, que nadie pisa el Chapare, nadie tiene una propiedad, ni siquiera el INRA puede reconocer una propiedad a nadie de derechos reales si no está autorizado en las 6 fundaciones de Chapare a la cabeza de Evo Morales. Y a Murillo se le han dotado tierras, él por su parte también ha comprado otras tierras, ha hecho un hotel de lujo allá en el Chapare, era aliado total de las 6 federaciones del Chapare. Nunca denunció absolutamente nada, solamente hizo una denuncia como por el que dirá de un catering que le habían dado por 18 millones a la cuñada de García Linera. Sí. Pero él terminó su gestión dándole un nuevo catering, ya no por 18 millones, sino por 35 millones a la policía. Entonces, de esto estamos hablando, de esos actos de complicidad con el que se ha generado la transición. Y la gente lamentablemente, en su absoluta inocencia, ignorancia, falta de investigación, de preocuparse por el Estado, cree en las izquierdas, en las derechas, en los pititas, en los caras, cuando eso nomás es una falsa narrativa, porque estos generales se dan la mano, se perdonan, se indultan. No se olvide que los gastos reservados de todo los quemó Carlos Mesa, y estaban los gastos reservados también, los hizo quemar mediante un decreto. Estaban los gastos reservados que alimentaban su PAT con grandes cantidades de dinero. Entonces, todos esos temas te demuestran cómo han actuado en total concomitancia. Y ahora, bueno, lo extraditan, siempre la cuerda se rompe por el lado más frágil, lo extradita, lo a la mano derecha. A su mano derecha, pero obviamente Murillo está perseguido por lavado de dinero de $600,000 cuando tiene en Miami, en el Doral, una casa de $20 millones, un condominio prácticamente de $20 millones. Lo propio Janine Áñez, que ha recibido como 16 millones de euros, y por supuesto, cada que iban a quejarse Estados Unidos, no se quejaban a los republicanos, se quejaban a la misma gente
que apoya obviamente financia a Evo Morales, claro, apoya al narco-régimen y todo aquello. Entonces usted fíjese que es todo un teatro monumental. Y ahora todo esto remata en esa ley Guaynawasi, donde todo pasa a manos del Ministerio de Justicia. Usted va a tenerle que pedir permiso para vender su casa, para hacer el contrato, para hacer absolutamente todo se digitaliza. Lo peor de todo es que Arce Catacora presenta un recurso abstracto de nulidad a la ley de Pacheco, que por una ley centenaria, que por supuesto conformaba derechos reales. Pero ahora a GETIC, que no son nada más que los narcomasistas metidos en un directorio, van a digitalizar absolutamente todo, y todo obedece a una denuncia del propio gobierno que dice que la entidad más corrupta es Derechos Reales. Y claro, ellos la han convertido en eso, en una entidad exaccionadora, extorsionadora al ciudadano, que lo hace peregrinar día y noche por simples trámites. Están obligados a sobornar si quieren que su trámite salga. Están obligados a sobornar para hacer inscripciones truchas. Y un ejemplo, cuando usted va y averigua en Derechos Reales, resulta que le dicen 6 meses, vuelvas en 6 meses. Pero cuando les das a los tramitadores de afuera, ellos consultan en ventanilla, te cobran 3.000 o 4.000 bolivianos y el documento te sale en 24 horas. La respuesta al momento. La respuesta al momento. Y por supuesto, ahí usted tiene parcelado el Consejo de la Magistratura, parcelado Derechos Reales, que depende del Consejo de la Magistratura, y ahí ponen a sus operadores, a gente que modifica documentos, a gente que falsifica documentos, que te hacen aparecer derechos propietarios inexistentes, fraguando documentos, haciendo registros falsos y todo aquello. O sea, efectivamente es una corrupción total que hace peregrinar. O sea, el derecho a la propiedad privada no va a existir. Claro, lo que pasa es que ahora hay, pero es absolutamente corrupto, parcelado. Claro. Cada magistrado tiene su gente en el Consejo de la Magistratura, tiene su gente y son sus recaudadores. Ellos de todo eso que cobran, obviamente tienen que rendir cuentas, pero han pagado por el cargo. Hay gente que ha pagado $50,000, $20,000, $10,000. Para ser notario tienes que pagar $20,000. Ese tipo de cosas. Pero Mari, si un notario paga eso, ¿cuándo recupera esa plata? ¿Cuánto gana un notario ahí? Un notario, por eso no te aplica precio, te aplica el hacha en el cuello. ¿Ya? O sea, es un negociado. Es un gigante negocio porque por eso te digo, es un estado diseñado para exaccionar al ciudadano, para hacerlo peregrinar, claro, para que no haya seguridad jurídica. Y peor, con estos magistrados que han renunciado y que ahora vuelven. Imagínense, el loteador más grande de Bolivia, Esteban Miranda, está yendo a adueñarse del Consejo de la Magistratura de Derechos Reales. ¿Para qué? Para blanquear todas las tierras que ha robado, todas las tierras que prácticamente le ha robado, no solamente al Estado, sino también a privados. Privada. En el caso nuestro, por ejemplo, me da pena hablar de primera persona, pero en el caso de la familia de mi esposo, que tiene 50 hectáreas, que pertenece a la pequeña propiedad, hasta 50 hectáreas, arriba de 50 son la gran propiedad, resulta que se han adueñado de sus tierras y ahí han construido el Parlamento UNASUR, y todo el saldo que quedan de esas tierras están adueñando a estos delincuentes. Y lo peor de todo es que esas tierras le han vendido al Estado sin ser propietarios, fraguando documentos. Y, o sea, a ver, perdóname Marinela, soy bruto. Fernando tiene la titularidad. Fernando tiene la titularidad, es el heredero de la propiedad. De sus abuelos, de la propiedad.
por supuesto tiene su declaratoria de herederos, y hasta hace unos cuantos años nosotros habíamos entregado la casa de Hacienda, le habíamos prestado a la escuela, para que funcione en la escuela. Sí. Después nos devolvieron la casa de Hacienda, donde habían tractores, había una serie de maquinaria. Sí, para el trabajo del campo. Claro, y resulta que se robaron todo. Se robaron desde las ratas, las ventanas, las puertas, prácticamente desmantelaron la casa. Y lo peor de todo, que los dirigentes masistas le han vendido al Estado como si fuera su derecho propietario. Estos, por hacer la pilla UNASUR, le han cobrado a todos los gobiernos de UNASUR para que aporten dinero. Aparte, le han hecho la venta como si los masistas fueran propietarios. El gobierno, a través de la Cancillería, le ha ofrecido becas y no sé cuánta cosa a los hijos de los sindicateros de la INEA, sí, que es como se llama la propiedad de San Benito. Y resulta que ahí está apostado ese elefante blanco que no sirve para nada, que está cayendo en ruinas, y que por supuesto le pertenece a mi esposo Fernando Pessoa. Y todo esto obviamente lo han hecho en represalia por todos los temas que nosotros sacamos, o sea que yo saco a relucir de parte de todos estos delincuentes. Y ahora, Marinela, Mari, si vos no tenés justicia, Fernando no tiene justicia, ¿dónde tiene que recurrir? ¿Los organismos internacionales qué hacen? Ahí bueno, la queja está puesta en la OEA, sí, pero en el primer tema del asalto, el robo, el secuestro de equipos a Canal 20 y a Canal 33, sí, resulta que Almagro ha cerrado el tema, le importó un comino, y descaradamente, a pesar de haber prueba abundante, yo estuve en Washington, presenté a 2 relatorías la denuncia a libertad de expresión y también plantea derechos humanos. Sí. Y la que plantea derechos humanos iba conjunta a la de José María Bakovic, que falleció en el aeropuerto, merced a una obligación de ir a este departamento pese a la negativa de los médicos que decían que iba a sufrir un infarto, como ocurrió, sufrió un infarto. Y bueno, le consultaron al hijo que vive en Estados Unidos si quería seguir con el proceso, y él dijo que no. Entonces las bajaron las 2 peticiones, ¿no? La mía y la que iba por José María Bakovic. Pero además, contra toda la familia acá en Bolivia de José María Bakovic, les asaltaron sus cuentas. Una de las hermanas, una de las hijas de don José María, recibió su jubilación. Y la ASI se ha sacado todo el dinero de sus cuentas de manera arbitraria y abusiva, y esa familia está tan asustada, tan atemorizada, que ni siquiera quieren reclamar. Entonces, todas estas cosas están ocurriendo en Bolivia, Modesto. Mi hermano tenía una propiedad en el Chapare, que es de la familia, sí, y resulta que también a plan de ametralladora lo han sacado, acusándolo de ser un gringo por ser de ojos claros y de piel blanca, y resulta que los dirigentes se han apropiado de todas esas tierras que tenían plantaciones de mara y todo aquello, y no son tierras dotadas como les han dotado a las federaciones, son tierras que se las ha adquirido legalmente, claro, ¿no? Se las ha comprado, pero resulta que por esto te digo con conocimiento de causa, si tú no tienes la venia de las federaciones del Chapare, no tienes una propiedad en el Chapare. Así, ni siquiera el INRA ingresa al lugar. Entonces, esos son los temas. O sea, no puede, ¿no? A ver, con lo que pasó, con lo que se ha visto de los esposos Andrades, no entra ni el ejército. Hola. No entra ni la policía ingresa, pero saben que tienen que ingresar a conectar todo lo que hagan las federaciones. Entran además elegidos por ellos. No se olvide que les han robado todas las armas de las Fuerzas Armadas de la novena división, que está afincada en el Chapare, Chiporé. Y esas han sido utilizadas en los conflictos
de octubre en Sacaba y en Sencata, sobre el cual el propio Álvaro García Linera ha declarado que Evo Morales es el responsable de todas esas muertes al haber traído terroristas. Y no es cierto eso, el que ha traído terroristas es García Linera y su hermano terrorista Raúl García Linera. Claro. Obviamente, las cosas por su nombre, no es que yo quiera defender a Evo Morales, sino Sí. las cosas por su nombre. Todo lo que se arma en el Hotel Las Américas lo ha hecho Álvaro García Linera con su hermano y con un Juan Carlos Pinto que ha fallecido, que era otro terrorista que estaba en la cárcel, ¿no? Ahí tiene pues toda la confusión que generan. Resulta que Estados Unidos le hace un homenaje a Amparo Carvajal, que ha venido a vengar la muerte de Luis Espinal, que era una comunista, pero una marxista, que por supuesto lo que ha hecho Amparo Carvajal es venir a defender a muerte a Álvaro García Linera, y ella misma le ha recordado que ella lo ha defendido, ¿no? Que ella cuando la ha empezado a perseguir, pero resulta que esta Amparo Carvajal recibe un homenaje de Estados Unidos y es totalmente comunista, es una española terrorista del ETA. Menos mal que es derecho humano. Claro, pero ahora ya comprendes la situación cuando acá, por ejemplo, viene una donación de Caica, Sí. que es de Corea del Sur, Sí. que 56 millones donan ¿para qué? Para meterse con los jóvenes, hablar del cambio climático que ellos están provocando. Todo es una farsa, están provocando lluvias, incendios, terremotos, están provocando todo, porque tienen tecnología que no está a disposición de los ciudadanos del mundo. Estos están provocando porque nos quieren conducir a una hambruna, están con su carne sintética, con sus huevos sintéticos, que quieren alimentarnos con eso, para seguir destruyendo seres humanos, para seguir enfermando. Y por supuesto ya no necesitan la cantidad de seres humanos que estaban esclavos en el mundo para la extracción minera y todo aquello, como le han robado a los africanos, como les han robado a todos los países del continente americano. Entonces, yo me pongo a estudiar Corea y veo que, bueno, los japoneses tenían una colonia desde 1910, y por supuesto ahí se unen Rusia, China, Estados Unidos y Gran Bretaña para frenar el expansionismo japonés. Y ¿saben qué queda todo esto? Resulta que esos aliados, escúcheme bien, Rusia, sí, Estados Unidos, China y Gran Bretaña, resulta que se apoderan de Corea y se la dividen, se la reparten. Corea del Norte queda con Rusia y la China, y Corea del Sur queda con Estados Unidos, Gran Bretaña y por supuesto los aliados. Ahí está Francia, que Macron es el sirviente de los británicos, y hace y deshace en Níger, en el Congo y en todas partes del África, mientras les roban diamantes, nos empobrecen, les roban uranio, les roban todo lo que pueden y los mantienen con dictadores genocidas. Entonces ellos han impuesto una dictadura en Corea, que es el país más hermético del mundo. Tienen esclavos trabajando, han llevado como en la China sus maquiladoras, y prácticamente estas élites transnacionales se han adueñado de todos esos países. Se han adueñado de Níger, se han adueñado de Corea, se han adueñado entre los que se muestran como multipolares. Claro. Fíjese, con la invasión a Ucrania, ¿qué hacen? Revientan Europa. ¿Por qué? Porque les cortan los gasoductos, les cortan los oleoductos, los de energía a los alemanes, pero previamente les roban su gas a Bolivia, así como a otros países. ¿Ya? Resulta que a Bolivia le han robado 31 millones por Petrobras, donde era socio Soros, sí, y 31 millones diarios, ¿ya?, de pies cúbicos de gas, y 27 millones diarios por Argentina con los Kirchner, cuando era socio de YPF Argentina. Entonces todo ese gas se ha ido por Chile sobre los cadáveres y a California en buques tanqueros. Y resulta que ahora ese gas que le han robado a Bolivia va a Europa, pero les venden a precio de oro. Claro. Y de aquí han llevado a $1 el millar de pie cúbico, haciendo creer que era precio solidario para los argentinos. A los argentinos no les ha tocado una molécula de nuestro gas, porque estos directamente han despachado a California vía Chile. Así que
Ellos provocan estas guerras con bandera falsa, ¿para qué? Para matar ciudadanos. ¿Qué cosa han matado en la franja de Gaza? Hasta niños, cantidades de muertos. Usted ve en todas las guerras los decesos de militares, son nada al lado de la cantidad de millones de personas de civiles en cada una de las guerras. Claro, las de los ciudadanos civiles, lo propio ha ocurrido en Ucrania. Claro, todo eso ya estaba planificado, porque esa multipolaridad que nos quieren mostrar con los BRICS y no sé cuánta historia es una farsa, es una tremenda farsa, Modesto. Entonces, yo por esto explico el caso de Corea, cómo se han repartido Corea del Norte, Rusia y China sin ningún armisticio. Después han provocado una guerra civil por racismo, por pluriculturalismo, por no sé cuántos, por comunismo. Han provocado la guerra civil como están provocando aquí en este continente y por supuesto han firmado un armisticio donde Rusia se queda con Corea del Norte, China se queda con Corea del Norte, la explotan hasta más no poder, y por supuesto Estados Unidos, Gran Bretaña y los aliados se quedan con Corea del Sur, y ahí meten todas sus transnacionales, los usan como maquiladoras, porque producir, por ejemplo, un producto Adidas en Estados Unidos ya era imposible por todas las leyes sociales que hay. En cambio, en todos los países que los han hecho llamar los tigres del Asia, con economías emergentes, resulta que obviamente ahí podían maquilar, donde esclavos trabajan por un puñado de arroz. Usted ha visto en la China, en Corea también, que les ponían masking a las bocas de las mujeres para cuando estaban fabricando las zapatillas Adidas, les ponían cinta de embalaje a la boca, esa cinta de embalaje para que no charlen, para que no pierdan tiempo. Las mujeres todo el día trabajaban con su cinta de embalaje en la boca. Esas cosas se han ido filtrando de todos estos países, donde por supuesto Estados Unidos los utiliza como maquiladora. Ahí también se explica cómo los aranceles para productos chinos en Estados Unidos eran de 13%, y los aranceles de Estados Unidos a la China eran de productos de Estados Unidos a la China eran de 28% de interés, que es lo que Trump eliminó, ¿no? Entonces, de arancel. Entonces, esos temas son tremendamente importantes entenderlos para comprender que estas élites se han metido en todos los países y están haciendo lo que quieran. Nos envenenan con sus industrias alimenticias porque han liquidado y están liquidando el agro, están liquidando la ganadería, están liquidando todo en los países porque ellos no admiten competencia, ellos tienen la hegemonía y el monopolio en industrias alimenticias. Yo hacia el año 2000 había denunciado la lista impresionante de productos transgénicos que nos vendían. Usted ve a un puesto de pastilla, todo era transgénico, desde las galletas, las harinas con las que se producen, los chicles con edulcorantes, con más de 6-7 edulcorantes, que eso están minando la salud de la gente. La Organización Mundial de la Salud, ahora imagínense en manos de Tedros, un narcoterrorista de Etiopía, un genocida, que ahora va a decidir los destinos del mundo. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho el tratado de pandemias. O sea que ni Argentina, ni Bolivia, ni Perú, ni Chile pueden decidir sobre su soberanía sanitaria. Son ellos los que nos van a encerrar, inocular lo que les dé la gana. Entonces, estos temas la gente no los está mirando porque les ponen una serie de distracciones que no les permiten mirar más allá de sus narices. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, Modesto, es difundir, generar un movimiento cultural que identifique todos estos temas de engaños en los países. Y tristemente ellos nos han impuesto todo tipo de gobiernos, dictaduras, gobiernos de izquierda, de derecha, narcos, terroristas que ellos han indultado a través de sus organismos que mantienen, donde mantienen sus fichas, la OEA, tribunales internacionales de justicia, todo manejan
absolutamente todo. Entonces, obviamente esto lo han ido logrando con la complicidad de gobiernos de izquierda, de derecha, socialdemócratas, los han llevado a sus universidades, los han convertido en sus agentes y no son nada más que unos delincuentes que están en el poder, que han llegado con fraude y que han comprometido la integridad territorial, han comprometido los recursos, mientras la gente se muere de hambre, dan contratos millonarios a estas transnacionales por carreteras, por vacunas, por absolutamente todo. Nuestros gobiernos pagan las vacunas, no es que te las regalan. Y por supuesto, encima te obligan a inocularte esas basuras con esas pandemias falsas que ellos provocan. En Bolivia ya han lanzado mosquitos, así como lanzaron en Brasil, y acá ya el dengue hemorrágico, ya están planeando un encierro en función precisamente al dengue, y están anunciando por todos lados porque quieren tener a la gente asustada. Este es el tema, Modesto, y por supuesto acá en Bolivia se están preparando para la retoma del poder mediante fraude y para ya implantar el Estado totalitario, donde se pierda totalmente la seguridad jurídica y el derecho propietario. Excelente, Marianela, tu informe. Por supuesto, yo ya no tengo tiempo, pero pensaba poner lo de Bill Gates, lo vamos a hacer el viernes para que la gente, no lo va a decir Marianela, lo va a decir un periodista alemán. Lo vamos a reproducir varias veces para que la gente tome nota y tome conciencia realmente dónde vamos y dónde nos quieren llevar. Marianela, te mando un abrazo grande a la distancia, excelente tu informe y por supuesto quiero que te cuides, saludos para todo tu equipo y un abrazo, Fernando. Un abrazo a usted, querido Modesto, a nuestro Dieguito y a toda esa maravillosa audiencia que sé que comparte a pesar de que nos están atacando ferozmente por los temas, por las verdades que tocamos, que no se reflejan en ningún medio de comunicación, porque estos tienen la hegemonía de los medios en casi todos los países. Abrazo grande, Marianela. Ahí la escuchamos, nuestra corresponsal, por supuesto, de Cochabamba, Bolivia, Marianela Montenegro.